Bueno, entonces vamos a ver diagrama de fuerzas en dos dimensiones. Diagramas de fuerzas. Ay, no sé si calza aparte. En dos dimensiones. Ah, y ese me gustaba mucho en la clase porque hacíamos ejemplos bien, bien didácticos. Y aquí no se puede. Ay, bueno, en fin. ¿Qué? Antes de esto vamos a ver, bueno, vamos a entrar ahora sí con una fuerza especial que es la fricción. La fricción, recuerdo que me dijo el maestro de física en la universidad, se llama Miguel Ángel Toledano, el que me dio clases, dijo con estas palabras: la fricción es el protagonista de casi todas las historias. Es el chico que a veces es bueno y a veces es malo, dependiendo de cómo lo consideres, pero en fin y al cabo siempre sale en toda la película. Y es igual aquí, en todos los diagramas de movimientos, si no hay fricción, tu diagrama generalmente está incompleto. Entonces, por ejemplo, habíamos visto el ejemplo en lo que es chochear, miren, que si tenías una caja, digámoslo así, que tiene una masa de 2 kilogramos, y le aplico una fuerza en esa dirección, ¿qué aceleración va a presentar la caja? Pues depende de la fuerza. Digamos, estoy aplicando una fuerza de 10 newtons. ¿Cómo calculo la aceleración que va a tener la caja? Con ese disminuye la sombra porque hay muchas sombras, nada más, en esta pizarra. Entonces, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Entonces, la fuerza que estoy aplicando es igual a 10 newtons. Bueno, la unidad del newton son kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Lo divides entre la masa, que son 2 kilogramos. Kilo con kilo se anulan. Y entonces ya nada más te quedan las unidades de la aceleración. Entonces la aceleración es igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. Y dices, ¿y entonces esto se está acelerando? Pues sí, se está acelerando, pero tienes que considerar que también hay otra fuerza ahí que no he puesto en el diagrama, que es la fricción. La fricción se le representa normalmente con una F minúscula cursiva para hacer la diferencia de una fuerza que empuja. La fuerza impulsora, la que está ocasionando el movimiento, normalmente va con mayúsculas, mientras que la fricción normalmente va con una F minúscula y cursiva, por cierto, para hacer la diferencia. Entonces, la aceleración queda así. Pero ya cuando tomas en cuenta ambas, la fricción es directamente proporcional a la velocidad. Entre más rápido vaya algo, más fricción va a haber. Entonces, llega un momento en el que precisamente estas dos están en equilibrio y esto se mantiene a movimiento rectilíneo uniforme, porque la fricción termina siendo igual a la fuerza siempre en casi cualquier circunstancia. Por eso, aunque aplique una fuerza, las cosas no se aceleran infinitamente porque la fricción las está deteniendo. Pues, entre otras cosas. La fricción depende de una fuerza, bueno, eso sí es importante que se los ponga. La fricción es una fuerza de contacto. Si no hay contacto, no hay fricción. Entonces, hay una fuerza que es la fuerza de contacto, que es la más importante. La fuerza de contacto más importante es la fuerza normal. La fuerza normal, como les acabo de decir, es una fuerza que se da en cuanto dos objetos están en contacto.
La fricción, además de ser una fuerza de contacto, también depende del movimiento. No, para que haya fricción tiene que haber contacto y tiene que haber movimiento. Bueno, yo creo que sí, se los pongo aquí. Entonces, debe de haber contacto y movimiento para que se dé la fricción. Si falta uno, no se da la fricción tal cual. Pero bueno. Entonces, vamos a ver la normal. La normal depende de cómo se dé el contacto. Si digamos, este es el suelo. Ya ven que les he puesto así los diagramitas con estas líneas. Estas líneas normalmente en arquitectura y eso significan que es el nivel del suelo. Para que cuando lo encuentren en un plano no se quedan así. ¿Y eso qué es? Bueno, entonces tenemos un objeto aquí que está en contacto con el suelo. Y entonces vas a tener una fuerza. ¿De qué color la fuerza? Bueno, azul. Vas a tener una fuerza que es la normal, que es la acción resultante de que precisamente mi objeto está en contacto con la superficie. Aquí W representa el peso y N representa la fuerza normal. En este caso, la fuerza normal y el peso son iguales en una superficie porque también la normal alcanza el equilibrio con el peso. Porque cuando una fuerza es mayor que la otra, empieza a haber movimiento, bueno, empieza a haber aceleración. Entonces, si el peso es mayor a la normal, el objeto se acelera hacia abajo. Si la normal es mayor al peso, el objeto se acelera hacia arriba. Y entonces hay movimiento. Pero bueno, entonces, normalmente en todos los objetos vemos que la normal y el peso son iguales. ¿Por qué? Porque cuando la normal es más pequeña que el peso, entonces el objeto se hunde en el suelo. Pues, por ejemplo, cuando tú quieres caminar sobre lodo o sobre agua, pues la normal no es suficiente para sostenerte y pues te vas a hundir. Sin embargo, hay un caso exactamente contrario en el que la normal es más grande que el peso y entonces tú te elevas. Esto se debe cuando tú empujas el peso, todavía no vemos las leyes de Newton, pero cuando tú empujas al suelo, el suelo te va a empujar a ti. Esa es una ley de acción y reacción. Entonces, cuando tú estás empujando el peso, cuando tú estás empujando el piso con tu peso, el piso reacciona empujándote a ti. Eso es la acción de la tercera ley de Newton de acción y reacción. Lo que tú estás haciendo físicamente es aumentar la normal y al aumentar la normal, entonces la reacción es que tú eres elevado. Ese es el acto de saltar, nada más. Pero obviamente eso es limitado. Llega un momento en que la normal no te va a aumentar al espacio, sino simplemente unos cuantos centímetros arriba del nivel del suelo. Pero bueno, volviendo a esto, entonces la normal debe de formar siempre un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Entonces, en este caso, la normal siempre es igual al peso por el seno del ángulo que se esté formando entre el contacto en las superficies. Y acuérdense que el seno de 90 es 1. Entonces, alcanza su máximo cuando los dos objetos están en contacto de esta forma y se forma un ángulo de 90 grados, uno con respecto al otro. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una caja en una superficie y el peso siempre va a ir en sentido del centro de la Tierra, la fuerza normal que se experimenta, la fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. La fuerza normal siempre me va a formar un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Pero esta fuerza normal ya no tiene la magnitud completa del peso. Este es el ángulo que se está formando entre el plano y el suelo. Entonces,
por diagrama de equilibrio, este es el mismo ángulo que tengo aquí. Entonces, la normal queda como el peso por el seno del ángulo que esté formando. Y el peso, ya expresado de otra manera, la normal es igual a la masa por la gravedad por el seno del ángulo que se esté formando. Vámonos más para abajo. Entonces, ¿qué pasa si tengo una superficie así y el objeto va así? Pues resulta que entonces el peso está empujando todavía hacia el centro de la Tierra. Y la normal va a hacer que haga esto, pero pues prácticamente aquí el ángulo, aquí prácticamente mi ángulo es de 0 grados. Entonces, cuando yo multiplico seno de 0, pues es 0. 0 por lo que quieras te va a dar 0. Entonces prácticamente no hay normal en estos casos. Un ejemplo de esos, de ese último caso que acabo de poner, es si dejo caer un objeto. Hay un objeto que puedo dejar caer y que no se rompa. Ah, un vaso. Vaso de unicel, no el de vidrio, espérenme. Entonces, si yo dejo caer así el objeto, la fuerza de fricción entre el vaso y el objeto pues, es prácticamente 0. Solamente va a haber normal si hay contacto. Entonces, si yo dejo caer el vaso así, la normal me empujó el vaso en esa dirección, porque el vaso, a ver, el vaso hizo este movimiento, pum, pum, rebotó así. Solamente en el instante en el que hubo contacto entre el pizarrón y el vaso, en ese instante, actuó la fuerza normal. Eso es lo que ocasiona. ¿Sí? Entonces, cuando el objeto está en una superficie cada vez más inclinada, la fricción es cada vez menor. Perdón, la fuerza normal es cada vez menor. Ahora vamos a volver con la fricción. Ahora vamos a volver con la fricción. Entonces, la fricción, curiosamente, es igual a un coeficiente que se llama coeficiente de fricción por la normal. Entonces, ya desarrollado es igual a mu, que es el coeficiente de fricción, por la masa, por la gravedad, por seno del ángulo. Y entonces llamamos a mu como coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción casi siempre es 1. Mu es menor a 1 cuando quien detiene es la normal. La fuerza que está deteniendo al objeto es la normal. Cuando tengo esta condición, siempre mu va a valer menos de 1 y obviamente va a valer más de 0, porque si fuera negativo, entonces el objeto se aceleraría al friccionar, pero esa es otra cosa que no existe. Entonces, mi coeficiente de fricción siempre va a estar entre 0 y 1 cuando lo que detiene es la normal. Si tú tienes otro tipo de fuerza que está deteniendo el objeto, como fricción, bueno, más bien repulsión magnética o freno por fricción, pero de otro tipo como tambores o cosas así, puedes llegar a tener que el coeficiente de fricción va a ser mayor a 1. Pero no es el caso, por lo menos para la materia. Entonces, para fines de la materia vamos a ver qué es esto. Ahora, también habíamos mencionado que la fuerza de fricción es una fuerza que requiere contacto y movimiento, pero también se puede presentar un tipo de fricción que se llama fricción estática. Y esta se presenta para iniciar el movimiento.
Esta fricción es cuando el objeto se está moviendo. Entonces, esta fricción se llama fricción cinemática o dinámica. Esta fricción se llama fricción dinámica o cinemática. La podemos representar como μd. Y esta como μe de estática. Normalmente vamos a encontrar que el coeficiente de fricción estático es mayor al dinámico. Y casi en un orden de 1 a 10. Casi es en un orden de 1 a 10. ¿Eso qué significa? Físicamente significa que cuesta más trabajo comenzar a mover un objeto que mantenerlo en movimiento una vez que ya has vencido la fricción estática. ¿Cómo les...? Sí, un ejemplo que ponen los chefs. Hagan de cuenta que van a abrir un... No lo hagan muy seguido y tienen que hacerlo bien porque si no rompen estos objetitos. Hagan de cuenta que van a abrir este frasco. Entonces, están tratando y tratando y está bien duro y no pueden. Por ahí se encuentran a alguien que sea chef y lo que les va a decir, no, haz esto, mira. Le pegas a la tapa y ya lo puedes abrir. Y tú le hagas, ¡magazo! ¿Qué? ¿Cómo le hiciste? Bueno, están pasando dos cosas. La primera es que muchas veces esto está al alto vacío y precisamente al tratar de hacer esto estás luchando contra la fuerza de vacío que va a evitar que esto se levante porque está succionando, está, como dicen en mi pueblo, está chupado así, lo chupó. Pero bueno, lo que pasa, pasan dos cosas así. Al hacer esto, estás haciendo una pequeña modificación en la tapa que permite que entre aire y ya se rompe el vacío. Esa es la primera. Y la segunda es que microscópicamente estás iniciando un movimiento en la tapa, cosa que así no ibas a poder lograr, pero así sí. Y entonces por eso ya puedes mover los objetos fácilmente. Eso inténtelos con las mayonesas, mermeladas, conservas y frascos así que sean bien rejegos. Inténtenlo, no le peguen nuevamente la aclaración. No lo van a pegar muy duro porque rompen la tapa o rompen el frasco, que es de vidrio normalmente. Nada más aclarando. Y eso pasa con muchos objetos. Hasta hay un dicho, hay una leyenda de un topo que quedó atrapado en su cueva y un búho lo estaba observando. Ese vale la pena dibujarlo. Esta es la entrada de la cueva. Hay una piedra. El topo estaba aquí dentro. Aquí trataba de empujar la piedra y no podía. Y entonces el búho se paró aquí afuera. Estaba aquí afuera el búho y le dice, no, sus ojotes de búho. Bueno, no sé, ahí está el búho. Y le dice, yo no puedo jalar la piedra, pero puedo empujarla tantito hacia adentro para que puedas tú moverla. Y él dijo, no, ¿cómo la vas a empujar más? Se va a atorar más, ¿no? Y sí, literalmente lo que hizo fue empujarla y luego él la volvió a empujar hacia afuera y ya la piedra salió. Ese tipo de movimiento también luego aplica, según esta leyenda, aplica también, por ejemplo, algunas veces que tengan que empujar un carro, ya saben, nunca pasa que sales de vacaciones con la familia y el carro queda estancado y quieres sacarlo del lodo o algo así y estás empujando en una dirección y no se puede. Entonces, iniciar el movimiento en esa dirección es muy difícil, pero intenta empujar en sentido contrario tantito y luego ya empujas en el sentido que tú quieres y muchas veces funciona porque estás rompiendo ya la fricción estática. Son, entre otras cosas, de la física aplicada que llegas a encontrar. Pero sí es importante eso, la fricción estática es mayor a la dinámica. Cuesta más trabajo comenzar el movimiento que continuarlo una vez que ya estás. Por eso cuesta más trabajo empezar a correr que seguir corriendo una vez que ya lo lograste. Pero bueno. Vamos. Así es. Así es, sí. Cuesta más trabajo quitarse la flojera que seguir una costumbre. Anímense, quítense la flojera. Ya cuando empiecen a hacer ejercicio los demás días, ya es pura cinética. Ya así de, ay, bueno, ya vamos a seguir. ¿Eh? Y si les da flojera ir a correr solos, vayan con un perro.
No, fuera de broma, sí te jala, sí te motiva un poco más ir con el perro. Y sube tu estatus. Conoces más gente corriendo con animales que corriendo solo. Pero bueno. Yo antes salía a correr con una perrita orejona de esas Basset Hound. Íbamos luego en la calle, pero las orejas las tenía muy grandes, entonces agarraba de repente y se pisaba la oreja. Y decía, ¡ah! Ay, pobrecito. Me la robaron. Vale. Seguimos. ¿Qué? ¿Cómo se calcula el coeficiente de fricción? Ay, este ejemplo me encantaba porque lo podía hacer en vivo. Sí, puedo hacerlo en vivo. Sí, puedo hacerlo en vivo. ¿Qué es eso? Mi antiguo pizarrón, cuando era más pobre, pintaba en un papel, en un cartón plastificado. Bueno, los inicios del canal se hicieron en este pizarrón. Hagan de cuenta que voy a poner a un objeto aquí, uno pesado, pero no tan pesado, Entonces, vean esto, cuando está muy plano el objeto, en un ángulo, bueno, todavía no se mueve, pero si aumento el ángulo, ya se empieza a mover solito. Miren, así no hay movimiento. Al hacer esto, todavía no hay. Pero llega un momento en el que la misma inclinación inicia el movimiento. Así horizontal prácticamente no hay movimiento. Hasta que ya hago esto, ya empieza a haber movimiento. ¿Quién es quien está ocasionando ¿Quién es quien está ocasionando el movimiento? ¿La gravedad? Exactamente. Es la gravedad. Entonces, este experimento sí lo hacían en laboratorio. Estaba bonito porque ya lo veían físicamente. Entonces, tienes el objeto aquí, no había movimiento, levanto la caja un poco, levanto el plano un poco más, no hay movimiento, y ya cuando levanto un poco más el plano, ya empieza a haber movimiento. Y bueno, entonces, ¿qué está pasando? Aquí el peso va en esta misma dirección, lo mismo que aquí, pero entonces yo cuando hago el diagrama de fuerzas, aquí sí es importante, lo vamos a llamar A, B y C. Si yo hago el diagrama para A, si yo hago el diagrama de fuerzas para A, yo veo que el peso va completamente en el eje Y, siendo esto el eje Y y esto el eje X. Si yo hago el diagrama para B, entonces aquí el peso va a seguir en la misma dirección, o sea, es la misma flecha que voy a obtener en cualquiera de estos. Pero ¿qué es lo que estoy viendo? Ya la normal ya cambió. Aquí la normal va así, aquí la normal va así. Aquí ya se ve una diferencia significativa con la normal, con respecto a la normal en cada caso. Entonces aquí prácticamente la normal va así. La normal en cada uno de los planos va a ir así. Pero ¿qué pasa ya en el caso de B? Ya en el caso de B ya veo una diferencia del ángulo. Ya veo un ángulo de diferencia en el caso de que ya está inclinado. Ese es el ángulo de inclinación que tengo aquí. Bueno, sería el mismo diagrama para B y C. Para B y C es el mismo diagrama. Ya tengo un ángulo. Lo estoy exagerando ahí para el caso de B, lo estoy atenuando para el caso de C, pero ya se logra ver que es un ángulo. Y ese ángulo me afecta el peso. Eso hace que ya tenga dos componentes para el peso. El peso en esta dirección va a ir en la dirección W, pero va a ir en la dirección de Y, y en esta otra va a ir en la dirección de X.
¿Quién está neutralizando? ¿Quién está neutralizando a WY? A WY la está neutralizando la normal. La está neutralizando la normal. ¿Por qué? Porque si no estuviera siendo neutralizada por la normal, si no fuera neutralizada, aunque esto esté en un ángulo, vamos a exagerar así el ángulo, si la Y no es neutralizada, si la Y es más grande, esto se hunde. O sea, el hecho de que se hunda no significa que se va así, significa que hace esto. Entonces, digamos, si esto es una hoja de papel y por mucho que esté el ángulo así muy bonito, yo le dejo caer un balín muy pesado, va a perforar el papel. Entonces, ahí en ese caso, la WY no fue neutralizada por la normal. No sé si me entienden un poquito. Pero entonces, ¿quién es quien ocasiona el movimiento? Es la componente WX, la componente del peso que va sobre el eje X. Porque entonces la WX está arrastrando así al objeto y quien está evitando que se mueva es la fricción. Que quien está actuando primero es la fricción estática. Es la fricción estática, la primeritita que está actuando. Ya después, cuando el objeto se sigue moviendo, bueno, espérate, entonces ya está actuando la fricción dinámica. Y precisamente eso, no sé si lo notaron, bueno, se acelera el objeto. A ver, ahí todavía no se mueve. Le voy a iniciar tantito, le voy a iniciar tantito en la inclinación. Si notan como que se acelera un poco. ¿Por qué se acelera? Porque la fricción que lo detenía es más pequeña que la fricción que presenta cuando se están en movimiento. Por eso entonces sí se empieza a acelerar un poco. Obviamente va a alcanzar un momento en el que la velocidad hace que aumente la fricción y esta va a seguir aumentando al grado de que ya la velocidad se va a mantener constante aunque el peso siga empujando al objeto. Pero bueno, es a grandes rasgos. Y entonces, ya borrando esta parte, para la mayoría de los diagramas que se van a encontrar, por lo menos en 2 dimensiones, para la mayoría de los diagramas que se van a encontrar en 2 dimensiones, la normal va a ir en el eje Y. El peso va a ir tanto en X como en Y. Y entonces este peso, muy poquito, vamos a remarcarlo más, se ve muy poco. El peso tiene una componente WY y esa componente WY es igual a la normal, pero también va a tener una componente WX y esa componente WX debe de ser equivalente a la fricción. Entonces, de tal manera que la fricción al fin de cuentas me va a terminar deteniendo a WX y la normal me va a terminar deteniendo a WY. Y de esta manera el objeto en ciertas posiciones no se mueve. Y cuando se empieza a mover, termina moviéndose en movimiento rectilíneo uniforme, es decir, velocidad constante, a una velocidad constante. No se va a acelerar después de cierto tiempo. Y entonces, en estas condiciones, cuando la velocidad es 0 o cuando la velocidad es constante, es cuando es muchísimo más fácil conocer sus condiciones, conocer todas sus variables del movimiento. Para estas cosas, lo que tú vas a determinar siempre, más bien para poderlo determinar siempre,
es que cuando algo se mueve, la suma de fuerzas siempre es igual a la masa por la aceleración. Siempre, siempre, siempre. La suma de fuerzas es igual a masa por aceleración. Y vas a tener dos aceleraciones, la aceleración en Y la aceleración en el eje de las X. Nuevamente, aquí cuando el objeto se está cayendo para acá, para esa dirección, se está desplazando, lo está haciendo sobre el eje de las X. Entonces, sobre el eje de las Y no se está moviendo, porque les digo, el equivalente a tener aceleración en Y es que esté perforando el plano, que se esté deformando el plano o esté siendo botado algo. Eso es el eje eso es que hay aceleración en Y. Normalmente, entonces, para la inmensa mayoría de los casos, o por lo menos para todos los que vamos a ver en la materia, cuando veamos este tipo de diagramas, la aceleración en Y vale 0. Y entonces, si este vale 0, pues la masa también. Bueno, el producto de la masa por la aceleración vale 0. La masa no vale 0, pero al multiplicar 0 por algo, pues da 0. Y entonces, igual, si la velocidad es una constante, entonces esta también termina siendo 0 y es muy fácil de determinar cuando la solución es 0. Ya nada más encuentras los demás componentes. De esta manera, tú llegas a los sistemas de ecuaciones que vas a solucionar para conocer tu sistema es la suma de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X y la suma de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Y si ambas valen 0, pues ya nada más es más fácil de trabajar. Ya es más fácil de trabajar eso. Pero bueno, ya casi se me acaba el tiempo. ¿Dudas, chismes, preguntas, comentarios, sugerencias? ¿Todo claro? Ay, caray. ¿Entonces ya les puedo poner problemas? Sí, y bien feos. ¿Por qué dijo que la aceleración en X valía 0, prof? No le entendí a eso. ¿Cuánto es velocidad constante? Al principio esto se acelera. Pero ya llega un momento en el que se mueve a velocidad constante. ¡Ay! Llega un momento en el que esto se mueve a velocidad constante y hay veces que se detiene, o sea, incluso, la misma fricción lo está deteniendo. Entonces, cuando es velocidad constante, la aceleración es 0. Cuando la velocidad es constante, tú consideras que la aceleración es 0. O igual cuando ya se detuvo. Son contados casos en los que vamos a ver que hay aceleración. Sí los vamos a ver, pero primero vamos a empezar con los casos más sencillitos, cuando esto es 0, cuando este es 0, luego cuando este es 0, pero este ya es constante, y luego cuando este es 0 y este ya tiene un valor, y ya hasta ahí se acaba. ¿Por qué no vamos a ver cuando tengamos aceleración en ambos ejes? No vamos a ver ningún ejemplo. Sale fuera del temario. Hay cosas más interesantes que ver en el temario, que son más importantes también para su carrera, que ver ejemplos de ese tipo, pero así es como lo vamos a manejar. ¿Dudas, comentarios? ¿Chismes, preguntas, sugerencias, aplausos? No. Va. No. Entonces, son las 12:10.